¿Generas más dinero ahora o antes de dejar este último trabajo en Suiza? Pues sorpresivamente y sorprendentemente ahora más. ¿Sientes más presión como inversor en las decisiones financieras que tienes que tomar? Sí. Yo en las finanzas siempre he explicado mucho que soy muy transparente con todo lo que hago, pero que también estoy un poco loco. ¿Qué otros proyectos tienes encima de la mesa? Pues justo esta semana hemos estado en conversaciones y seguramente vamos a fundar una cosita. Bienvenidos al segundo episodio de Camino al Millón, el podcast en el que entrevistamos a referentes del sector de las finanzas, de los negocios y del emprendimiento. En el episodio de hoy tenemos a Uri Weiss. ¿Qué tal, Javi? Un auténtico crack, ingeniero, youtuber y experto en finanzas. Y ha venido aquí a pasar un ratito con nosotros para charlar de finanzas. Entonces, el formato del podcast es el siguiente: 3-4 preguntas muy rápidas y después una charla sin filtros en la que podemos hablar absolutamente de todo y hacernos preguntas el uno al otro para hablar de finanzas. Entonces, fenomenal. Uri, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues a día de hoy, desde hace un mes y poco, pues soy youtuber, a tiempo completo. ¿Y antes de ser youtuber a tiempo completo? Antes trabajaba como ingeniero en el sector de las ventas en una multinacional y entonces pues a tiempo parcial, como hobby, pues empecé el canal de YouTube, etcétera. Pero era ingeniero comercial. Antes de dejar el canal, ¿cuánto dinero generabas con tu trabajo? Estaba ganando aproximadamente 125.000, 130.000 dólares o francos suizos al año. ¿En España? Sí. En España, o sea, antes del trabajo este que tenía en Suiza, y en España, antes de dar ese salto, estaba en los 41, 42. O sea que pasaste de cobrar 40.000 euros a 120.000 a dejar el trabajo para ser youtuber a tiempo completo. Eso es, sí, es un salto un poco que mi padre fue como, hostias, cuidado con lo que vas a hacer, ¿no? Pero sí, la verdad es que es increíble cómo la vida te va poniendo, ¿no? Cositas en el camino y tú vas escogiendo, así que sí. ¿Generas más dinero ahora o antes de dejar este último trabajo en Suiza? Pues sorpresivamente y sorprendentemente ahora más, con YouTube y todos los derivados que salen de YouTube, más que cuando estaba pues, en esta empresa suiza. No obstante, es una decisión súper valiente porque no es lo mismo tener tu trabajo, ser ingeniero, estar en un país pues, que es la leche para crecer profesionalmente y dejarlo todo por tu propia carrera profesional y pasar a ser autoempleado. Enhorabuena por ello. Yo Gracias, siempre Javi. que un amigo deja el trabajo y se lo monta por su cuenta, mi primera palabra es enhorabuena y Gracias. bienvenido al club porque hay que ser muy, muy valiente, la verdad. Sí, es un salto que da miedo y muchísima incertidumbre y tal, pero bueno, sí que es verdad que he pasado un año y medio entero construyendo lo que yo llamo el puente financiero, esas fuentes de ingresos que te permiten hacer el salto con paracaídas, ¿vale? Con muchas más garantías y seguridades que no hacerlo a lo loco, ¿no? Entonces, pues bueno, pero eso sí, me lo he tenido que currar mucho, muchas noches sin dormir, construyendo cosas, o sea, después de las 8 horas de currar, 8 horas más, muchas cosas. Claro, es muy inteligente cómo lo has gestionado porque mucha gente dice, quiero tener un negocio y monta cualquier cosa que se le ocurre y espera que de la noche a la mañana va a empezar a tener ingresos, pero tú no es que hayas montado un negocio, es que mientras trabajabas has ido poniendo todas esas piedras para que ese negocio se pudiese sostener. Exacto. Y entonces te has animado a dar el paso y dejarlo. Entonces, Uri, ¿cómo recomiendas a la gente que gestione esto? Cuando alguien empieza y está en la universidad y dice, yo quiero acabar teniendo mi propio negocio, pero la realidad es que salir de la universidad y tener tu propio negocio es muy difícil. ¿Cómo tú conseguiste dar este salto profesional? Porque tenías un muy buen sueldo en España y un mejor sueldo aún en Suiza. Entonces, ¿qué le recomiendas a alguien que está en la universidad para iniciar esa carrera profesional? Muy buena pregunta. Al contrario de lo que dice mucha gente emprendedora, que dicen que a lo mejor la universidad no es el camino, etcétera, etcétera, yo opino un poco lo contrario. Es decir, yo creo que la universidad realmente sí que es la forma en la que estadísticamente te vas a poder labrar un mejor futuro que no cualquier... La más segura, digamos, claro, entre comillas, la más segura, ¿no? Entonces, yo nunca diría, descarta la universidad y ponte a hacerlo, sino te diría, oye, el tema está en los grises. Entonces, yo te diría, aprovecha la universidad, encuentra un buen trabajo, capitalízate, que es lo que hice yo, capitalizarme. Entonces pensé, ¿cómo con las mismas 8 horas que dedico puedo ganar mucho más? Cambiando de país. Se te multiplica el salario por 2 o por 3 o por incluso casi 4, ¿no? En ese caso de Suiza. Y a partir de ese momento pensé, hostia, no estoy feliz conmigo mismo, con lo que quiero conseguir en esta vida, etcétera, etcétera, y cómo poder hacer pues ese salto. Y ahí te empiezas a plantear, vale, aquellas cosas que realmente te hacen ilusión, te apasionan y tal, tienes que romper barreras, ciertas barreras mentales y saber que, oye, que si quieres tener tu negocio o tener éxito, construir tus fuentes de ingresos y tal, tienes que dedicar mucho esfuerzo. Entonces, pues sacrificas
los tiempos de ocio, que antes, pues yo qué sé, jugabas a videojuegos o salías con los amigos a hacer una cerveza y tal, lo sigues haciendo, pero con mucho menos, y dedicas todo ese tiempo a empezar a construir. Entonces, en ese momento, pues vas construyendo, vas poniendo esos ladrillos poco a poco, y llegará un momento en el que, si lo haces bien, le metes pasión, le metes ganas y sobre todo mucha dedicación, pues empezará a traccionar. Claro. Y en ese momento ya pues, te puedes plantear ciertas cosas. Y fue, pues eso. Súper interesante. Y esta misma fase, entiendo yo, de poner ladrillos para poder pasar de ser pues, empleado por cuenta ajena, por cuenta propia, también es muy importante cuando uno está en la universidad, ¿no? Porque yo soy de la opinión que la universidad es la leche si la aprovechas bien, pero claro, el problema es que hay mucha gente que pasa por la universidad sin pena ni gloria y luego espera entrar al mercado profesional, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le darías tú a alguien que está en la universidad para que salga con garantías de que va a tener un perfil atractivo? Bueno, claro, un perfil atractivo depende muchísimo de lo que quiera cada persona y de cada caso, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que vaya a estudiar, no lo sé, marketing, que un matemático. Son como perfiles radicalmente diferentes, ¿no? Lo que yo diría es que no se, digamos, obsesionen con el tema formativo. Es decir, yo tenía muchos colegas de la clase o la generación o la promoción en la que estábamos en la universidad que lo que decían era, oye, voy a acabar la carrera y ya voy a saltar a hacer un máster, un doble máster, hacer doble titulación, no sé qué, no sé cuántos. Yo entré, esto es una historia, yo entré haciendo prácticas en esta empresa en la que he estado tantos años. Y una cosa que valió muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y experiencia que me dijo un alto ejecutivo de esa empresa fue, oye, Uri, ¿tú qué quieres? Y yo le dije, pues lo que quiero es triunfar. En ese momento yo era becario, estaba cobrando como 500 euros al mes. Y me decía, pues eso, ¿qué quieres? Digo, pues tratar de promocionar todo lo que pueda y tal. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿No? Tengo que hacer este máster, quiero hacer lo otro, quiero hacer... Y me dijo, olvídate de los másteres, tienes una carrera, es suficiente, lo que necesitas es experiencia. Entonces, lo que le diría a la gente es, entra en una buena compañía que realmente a ti te nazca desde dentro esa ambición para querer mejorar, para querer ser mejor y para aportar más, y para poder labrarte un buen futuro, y aprovéchalo ganando experiencia en un sector y en un nicho concreto. Solo en ese momento vas a ser capaz de capitalizarte mucho. Si empiezas a hacer un doble máster y tal, que no te digo que esté mal, pero mucha gente que lo ha hecho después empieza por el mismo sitio, o sea, en la misma casilla exactamente por la que has empezado tú, pero 3 años después o 2 años después. Entonces, lo que realmente valoran las empresas son las aptitudes y sobre todo la experiencia, en mi opinión, ¿eh? ¿Y crees que es las mismas aptitudes las que tienes que tener para encontrar ese primer trabajo que para luego dar el salto profesional e irte, por ejemplo, a Suiza? Bueno, lógicamente, una de las aptitudes principales tiene que ser el tema de los idiomas, ¿no? Hay muchísima gente que no le pone toda la atención que debería o que se cree que en la educación tradicional, con el inglés que te enseñan y tal, ya es suficiente. Para nada, ¿no? Tienes que tomártelo un poco en serio y esas aptitudes son básicas. Después hay muchas otras aptitudes que se valoran muchísimo en las empresas y en los negocios, que son todas aquellas relacionadas pues, con la parte de negocios, de desarrollo de negocios, sobre todo de probar ideas de negocios, testearlas rápidamente, aprender, pivotar, sobre todo labrarte un poco, elaborar mucho esa parte proactiva interna tuya, porque es lo que te va a hacer, digamos, diferenciarte del resto y que tengas más visibilidad dentro de una multinacional o que puedas, yo que sé, promocionar mucho más rápido si estás en una empresa, una pyme, más pequeña y tal. Pero como aptitudes como tal, yo diría sobre todo las que están intrínsecamente ligadas al salario son idiomas, que eso es 100%, y luego ya depende del momento, del ciclo en el que estemos y del momento histórico, pues ahora están sobre todo muy bien pagados programadores, o sea, todo lo que es tecnología, ¿vale? A nivel web 3, a pesar del momento malísimo que estamos, si quieres lo que comentamos, pero sí. Todas esas aptitudes más técnicas que tienen poca oferta, pues ahí están muy bien pagadas. ¿En qué momento, Uri? Porque yo, por lo que he podido hablar contigo, te veo una persona que eres un muy buen estratega en el sentido de que tomas una decisión, la analizas mucho, pero la analizas no desde el punto de vista de sobrepensar la decisión, sino de intentar garantizarte que tu decisión va a ser exitosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento empiezas a decir, voy a crearme un canal sobre finanzas personales para contar lo que voy aprendiendo, sobre la inversión en inmuebles, ¿no? Porque fue con lo que a ti al principio pues, más te gustaba. ¿Cómo es ese primer momento? Supongo que tiene que ver que estás ya en Suiza pues ganando un buen dinero y ya empiezas a preocuparte, hostias, a ver qué hago yo con todo este dinero, ¿no? En realidad no, o sea, fue más porque yo siempre he sido muy consumidor de YouTube, mucho, y cuando me mudé a Suiza estaba solo. Y entonces, sí que es verdad que yo siempre había tenido pues, la mosca detrás de la oreja cuando estaba aquí en Barcelona y tal, en plan, hostia, un día me gustaría
de alguna forma explicarle a la gente, pero no sabía. Y como siempre había sido muy consumidor, y cuando estaba en Suiza al principio me mudé solo porque Ana se había quedado aquí pues, porque tenía proyectos, claro, me tiraba las tardes mirando a la pared, así, digo, tengo que hacer algo de provecho. Y entonces dije, pues oye, justo acabamos, como bien decías, de hacer una inversión inmobiliaria, oye, voy a documentar el proceso, voy a publicarlo para quien le sirva también, pues oye, que pueda un poco aprender de todo esto y empezar con las finanzas que al principio eran pues una pasión absoluta. Es decir, el canal fue un hobby absoluto. En ningún momento, o sea, yo lo que pretendía era, oye, ya que me mola tanto el tema, lo meto en vídeos, que son, voy a generar unos pequeños royalties, voy a hacer ahí una fuente de ingresos que ni fa ni fu, porque en ese momento pensé, lo que genere, pues bien, y si no, también. Pero bueno, mira, al final va evolucionando y tal. ¿En qué momento dijiste, va, esto lo tengo que afrontar como un negocio, tengo que invertir tiempo? Porque claro, tú trabajabas, pues ahí ingeniero supongo que mínimo 6, 7, 8 horas al día. Sí. Y en algún otro vídeo tuyo he visto que, pues, que le dedicabas pues, prácticamente 1 hora extra cada día diario, 8 horas los fines de semana. ¿En qué momento dijiste, oye, all in con esto, que creo que puede ser el futuro? A ver, pensar que iba a ser el futuro fue bastante tarde. Pero desde el principio yo ya iba a hacer una inversión fuerte de pasta. Desde el principio yo no tengo ni idea de editar. Ajá. Le comento a mi hermano el proyecto en plan, oye, Víctor, me gustaría hacer esto, no tengo ni flowers, porfa, ayúdame, yo te pago, ¿vale? Claro, al principio no te va a ver ni Cristo. Ni Cristo. Y entonces vas a empezar pues a generar una serie de gastos y gastos y gastos. Y yo me puse como objetivo, se lo dije a Víctor, en un año yo lo que quiero es monetizar el canal. Es decir, llegar a 1000 suscriptores, esto en un año, 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Y nada, lo conseguimos en menos de un mes. Fue una burrada. Sí, ¿Qué números tenías al cabo de ese año? Hostia, no me acuerdo exactamente, creo que el primer año llegamos a los 60.000 o 50.000. Ahora a lo mejor te estoy mintiendo, pero por ahí estaría, sí. Y ya generaba unos buenos ingresos, una parte importante se la llevaba mi hermano, porque yo nunca he pensado, oye, con esto voy a ganarme la vida, en ese momento justo, y entonces prácticamente todo se lo llevaba él y yo lo que hacía era pues, simplemente realimentar y crecer. O sea, mi foco era ir creciendo, llegar a más gente, ayudar a más gente, porque ese sentimiento de gratitud que te viene de la gente, hostia, qué pasada. Qué barbaridad, Uri. Sí. ¿Y cómo estás viviendo ahora el boom de tu canal? Porque yo creo que es probablemente de finanzas personales en español y en España el canal que más on fire está, las visitas que está consiguiendo. ¿Cómo estás viviendo ese boom? Porque claro, no es fácil dejar el trabajo. Evidentemente, lo más difícil sería que te empiece a ir mal, pero también que te vaya tan bien, supongo que es una presión de, ostras, a ver cómo mantengo esto, ¿no? Sí, es sin duda muchísima presión, porque, o sea, por una parte me siento profundamente agradecido por lo que está ocurriendo, porque yo nunca me lo habría imaginado y es en plan, estáis todos completamente locos, ¿sabes? Pero por otra parte es mucha presión también, porque cuando un vídeo te va muy bien, ya te empiezan a, pues, primero, que la gente ya espera algo de ti, ¿no? Ya empiezas, para mucha gente eres muy relevante, muy influyente, y entonces hay mucha gente que, claro, ya te mira con mucha más lupa, a ver qué va a decir este, a ver qué va a decir el otro. Claro, el hate aumenta mucho más, no el hate, pero la polarización de la gente, porque pasas a ser el referente de muchas personas jóvenes que te admiran y tal, y claro, si de repente dices algo que va contra sus pensamientos o intereses, de repente generas un rechazo más bestia que antes, ¿no? Porque ya no eres, bueno, pues ese chico que está haciendo su contenido y tal en YouTube, sino que eres una persona que ya es más grande y eso genera presión. No solo de eso que he comentado, sino también de los resultados que vas viendo, números. Yo hago una labor, y esto Ana me ayuda mucho, de separarme de los números, de tratar de... no pasa nada, hoy estamos aquí, yo sé que hoy estoy aquí, mañana voy a estar aquí, no pasa nada, y pasado mañana voy a volver a estar aquí. O sea, no pasa absolutamente nada. De hecho, hablando, por ejemplo, con otra gente del sector, como Adrians y tal, claro, ellos tienen una estrategia de pues, muchísimo contenido, pam, 3 a la semana, y han crecido una barbaridad, o sea, es espectacular lo que han hecho, pero yo no me siento con la energía todavía de hacer esto. Primero porque tengo también, o sea, muchas cosas encima de la mesa, pero yo sé que si me pongo a hacer 3 vídeos a la semana, por ejemplo, luego no podré parar. Y entonces prefiero ir paso a paso, ir creciendo orgánicamente y naturalmente, aunque sea más lento, no me importa, pero así, poco a poco. ¿Sientes más presión ahora al escribir los guiones, al buscar las ideas y sientes más presión como inversor en las decisiones financieras que tienes que tomar? Sí. Pero muchísimo. Por ejemplo, en los vídeos de actualidad económica, muchísima más presión. Es decir, tiene que estar mucho mejor documentado y tal, porque ya no solo
me ve gente más joven y tal que está iniciando, sino que yo sé que me está viendo gente que domina muchísimo del sector. Y esto te pone a ti una presión, porque me lo han dicho, porque te contactan y tal, gente conocida, ¿eh? del mundo económico, o sea, economistas reales, en plan, hostia, he visto que has hecho esto y tal, me mola mucho cómo lo has hecho, lo explicas perfecto, eres economista, y digo, no, por el amor de Dios, no. Y dicen, hostia, pues lo haces muy bien y tal, pero claro, esto te mete, lo agradeces, pero te mete una presión dentro en plan, hostia, este tío, ¿sabes? Te lo está diciendo, pero... Y en cuanto a las finanzas también, pero no me preocupo mucho. Yo en las finanzas siempre he explicado mucho que soy muy transparente con todo lo que hago, pero que también estoy un poco loco. Es decir, porque considero que soy muy joven, que tengo un perfil de riesgo muy alto, o sea, mucha tolerancia al riesgo, y que confío mucho en mi capacidad de que si todo va mal, luego yo mismo sabré levantarme. Entonces, mi cartera no se la recomiendo a todo el mundo, ni muchísimo menos. Está genial marcar esa barrera porque a mí me pasa a veces que, claro, desde el principio del canal quise coger esa bandera de transparencia, ¿no? De, venga, os voy a contar en lo que invierto. Claro. Y, ostras, a veces cuando inviertes dices, a ver qué pasa ahora con el mercado, porque, ostras, hay mucha gente que lo está viendo, que está tomando esas decisiones que yo siempre digo que, oye, no son consejos financieros y que lo que tú dices, cada perfil de riesgo es distinto, cada situación es distinto. Exacto, sí. No es lo mismo cómo tiene que invertir una persona que ya tiene unas fuentes de ingreso súper diversificadas y estables en el tiempo, que una persona que tiene pues un trabajo en el que puede que le despidan, puede que no. Pero sí, esa presión es verdad que se nota. Claro. Tú al principio, Javi, empezaste, o sea, sobre todo mucha gente te conocía por fondos indexados y tal. ¿Percibiste tema de hate y tal con cripto y todo eso? ¿O...? No, ¿te refieres a la gente de cripto hacia los fondos indexados? No, o es decir, por gente... meter criptomonedas. Exacto, sí. No, porque, o sea, muy poco, simplemente algún comentario de gente que pues decía, oye, a mí la inversión en criptomonedas no me gusta, muy especulativa, y le decía, toda la razón, es que es un activo nuevo que lleva 10-12 años, es súper especulativo, y yo cada euro que meto solo invierto en Bitcoin y Ethereum, pero cada euro que meto ahí sé que puede valer cero al día siguiente, entonces tú si haces esta inversión debes ser consciente de esto. Pero mucho hate no, entiendo que a lo mejor, no sé, si hay gente que se dedique más tema de altcoins, mucho proyecto NFT y tal, a lo mejor reciben más hate, pero la verdad que la comunidad lo ha recibido, entendió bien, yo creo, la estrategia de inversión respecto a las criptomonedas. Qué bueno. ¿Y qué te iba a preguntar, Uri, qué otros proyectos tienes encima de la mesa? Porque me has dicho que tienes un montón encima de la mesa, sí. Cuéntanos un poquito. Demasiado. A ver, claro, ahora estamos con el canal sacando 2 vídeos a la semana más un directo. Esto en el canal principal. Después tenemos el canal secundario, que de los directos y de otro contenido que es diferente a lo que hay en el canal principal, pues se publica allí. Después tenemos, lógicamente, los podcasts que van saliendo por ahí. Saldrá, seguramente, si todo sale bien, una newsletter muy interesante sobre, o sea, cosas chulas. Tenemos también, lógicamente, los negocios que empezamos con Ana el año pasado, que son el punto de inflexión y tal, que al principio nació simplemente por cubrir una necesidad que tenía nuestra comunidad, que era pues la gente que quería empezar a emprender y a invertir en inmuebles, pues cómo empezar y tal. Entonces nosotros construimos la página web que nos habría gustado encontrar en ese momento. Es todo gratuito, excepto una parte de recursos adicionales donde la gente, pues si quiere ya nuestros contratos, las plantillas y tal, pues lo tiene ahí por un precio ridículo, absolutamente ridículo. Y eso está creciendo mucho. Esto funcionó muy bien, tuvo una acogida brutal y ahora lo estamos haciendo crecer y vamos a ofrecer muchas más cosas siguiendo la misma filosofía, o sea, la mayoría del contenido gratuito, y luego si quieres un plus, pues tendrás ahí otros recursos. Aparte de esto, está saliendo otro proyecto que es una parte de software, que eso poco puedo decir, pero también está relacionado con el sector inmobiliario. Y después, pues justo esta semana hemos estado en conversaciones y seguramente vamos a fundar una cosilla. Pero todavía de eso no puedo decir absolutamente nada. Lo que pasa es que me da un poco de miedo porque, aparte de todo esto, yo tengo 1000 otras cosas en la mente y claro, eres consciente del tiempo que tienes y de lo que quieres hacer. Y dices, no voy a poder. Pero ¿Qué faceta quieres potenciar más? ¿Uri comunicador, Uri empresario o Uri inversor? Hostia, la de inversor seguro que no. Seguro que no, me explico, ¿eh? Es la que más me gusta, pero la que más pasional para mí se convierte. Es decir, es casi un hobby. O sea, no me cuesta dedicarle tiempo a eso, ¿no? Entonces la de inversor va a estar siempre allí. Entonces la que tengo que elegir es la de o comunicador divulgador o emprendedor más, en serio, más startupero y tal. Entonces va a ser una evolución. He empezado como divulgador y comunicador y entonces en algún momento saldrá pues la oportunidad de hacer
un buen proyecto que requerirá más de mi tiempo, entonces tendré que tomar una decisión. Pero ahora me estoy focalizando en la parte de divulgación. Es el mejor mix porque realmente si mezclas audiencia Claro. con un negocio detrás, un negocio Eso de es. verdad, no solo los patrocinios mueven un dineral y cuanto más se crece más aún, pero si mezclas un negocio tuyo o en el que tú te asocies y puedas poner tu marca, llevar ese tráfico, el combo es explosivo. 100%, 100%. Lo que pasa que tienes un tema. Primero que tienes que hacerlo muy bien, porque sabes que cuando haces un salto de este tipo, pues primero, si lo haces mal, te puedes generar muchísima fricción con tu audiencia, o sea, que tienes que hacerlo bien, de forma natural, súper abierta y transparentemente con la comunidad, y después, porque la comunidad también puede recibirlo bien, y después también es un tema de tiempo, ¿no? Porque sabes que cuando te vas a dedicar a otra cosa, llega un momento que tienes que elegir y sabes que dejarás ir muriendo otra cosa, y eso no quiero que ocurra, en mi caso. Es decir, yo disfruto muchísimo, siempre lo he hecho, de divulgar, de ver en la cara de las personas que le estás contando una cosa que lo entienden, ¿no? A pesar de que hacer un vídeo en YouTube no ves nada, ¿no? Pero me refiero cuando luego te los ves en los eventos y tal, hostia, pues me has ayudado mucho, he aprendido contigo esto, lo otro. Esto a mí me hace brillar y vibrar muchísimo, muchísimo. Entonces no quiero perderlo por ahora. Claro, porque hacer vídeos de YouTube, para la gente que no es pues, comunicadora a través de esta plataforma, no se da cuenta de lo frío que es, en el sentido de que eres tú en tu habitación a lo largo de varios días haciendo un guión que no sabes cómo va a ser, que lo subes y te quedas ahí esperando a ver el algoritmo que te dice. Y supongo, cuando te paran por la calle o vas a estos eventos, ¿qué siente una persona como Uri? Que, ostras, yo estuve contigo en el evento de nuestro amigo Pau y es que ya te conocía una cantidad de gente inmensa. Sí, la verdad es que sientes todo el calor que no sientes durante el resto del año, ¿sabes? Y es muy bonito. Es muy bonito, además, tanto tú como yo, Javi, tenemos mucha suerte del nicho y del público. Es un público un poco más maduro, que entiende lo que está haciendo y tal. Y, hostia, la gratitud no es, ¿cómo decirlo?, admiración loca, en plan fan total, sino es más, hostia, gracias porque lo que haces pues vale la pena, porque enseñas y tal. Y esto como que lo percibes con un afecto, ese calor que decíamos al principio, muy chulo, la verdad. Sí, sí. A mí me pasa a veces, hablo con gente y me sale y me dice, no, yo trabajo no sé dónde, tengo no sé qué empresa o tal, y te hablan como si tú estuvieses en una posición de superioridad y dices, no, que efectivamente, yo sí, te transmito total. lo que voy aprendiendo, pero que, ostras, que estamos en el mismo plano. 100%, me viene muchísima gente no, pero me viene gente que yo qué sé, que lleva a lo mejor gestiona un fondo de, no lo sé, 300 millones de euros. Oye, Uri, que gestiona un fondo de tal, ¿cómo lo ves tú? Y digo, pero vamos a ver, te tengo que preguntar yo a ti cómo lo ves. O sea, yo no estoy gestionando un fondo de 300 millones, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, claro, son cosas de estas que, bueno, que te das cuenta de, hostia, por el simple hecho de aparecer en la pantalla, mucha gente te tiene como algo, ¡buah! Este tío está como, y no. Cada persona, cada uno de los que consume YouTube podría ponerse delante de una pantalla y hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Te preguntaba por esto de las facetas, porque en algún vídeo, no sé si de los del inicio, incluso del final, comentábamos que parte de tu quesito, ¿no? Como llamas tú a tu cartera de inversión, era también destinada a la inversión en startups, que es algo que apenas se habla en YouTube y que me parece súper interesante. ¿Puedes contarnos un poco cómo lo afrontas tú esta parte de la pata de inversión? Total, sí. Es totalmente cierto, Javi, que se habla muy poco. Y también yo creo que el motivo es porque el acceso es complicado también. Yo lo he explicado muchas veces que en la parte del quesito que se llama Private Equity, claro, es asumir un riesgo muy alto. Y si veis pues, esos vídeos míos del portafolio, pues veréis que mi portafolio tiene muchísimo riesgo, como decía antes. Pero es algo que a mí también me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo entrar en contacto con el equipo fundador, poder influir sobre el negocio. ¿Cómo nació esto? A mí siempre me ha encantado este tipo de inversión. Me mola muchísimo todo el tema startupero, negocios y probar, prueba y error, bootstrapping a tope. Y lo que al principio tenía que hacer era ir a través de plataformas de crowdfunding, ¿vale? Pero claro, esto al final es muy frío porque lo metes ahí el ticket y pues sí. Y además tiene un riesgo altísimo. Entonces, gracias a YouTube, pues empezaron a contactarme pues, empresas y tal para promocionarse. En plan, Uri, nos encantaría que pues, en un vídeo comentes esto, te podemos remunerar, podemos hacer lo otro, pensar formas de colaboración. Y había algunas empresas que yo decía, hostia, a ver, no me des nada, quiero parte del quesito. O sea, quiero parte de equity y de tal. Y a partir de ahí empezó a salir, algunas te dicen, ni de coña, otras te dicen, bueno, pero el ticket vale tanto, que no son tickets pequeños. Es decir, la gente se piensa que, claro, con el crowdfunding, pues tú puedes meter 200, 1000, 2000, 3000 euros en una startup. Cuando ya vas directamente a inversiones private equity, es decir, directamente con el equipo fundador, los tickets son de
25, de 50.000, o sea, son tickets grandes. Y entonces lo que yo hago a día de hoy, sobre todo me focalizo en un nicho que controlo y que me gusta, que es sobre todo fintech, bueno, edtech, proptech y fintech, que sería pues temas inmobiliarios, temas de educación y temas de finanzas, todo relacionado con la tecnología. Y entonces lo que hago pues es escoger aquellas que más me gustan, si vibro con el equipo, me gusta la idea y sobre todo pues eso, estoy súper alineado con la visión a largo plazo, me meto con ellos si me dejan. Además es la leche, porque si consigues de verdad poderle aportar tú esa parte del media, esa Claro. audiencia, es la promoción mejor alineada que existe en la historia, porque tú estás promocionando algo que además es tuyo, que pones tu imagen, pones 100%. tu dinero también en él, entonces es que es la mejor promoción que pueda haber. Es muy bonito porque, pues eso, cuando se alinean, lo que pasa es que cuesta, que se alineen, y además, a pesar de que el equipo pueda ser el mejor, que tengan dinero, que se alineen los astros, que tú creas lo mismo, hay un 90% de posibilidades de que palme. Un 90%, con lo cual significa que de cada 10, solo una te va a funcionar. Eso sí, una cosa muy interesante que yo me he documentado bastante y he estudiado bastante es que, aunque solo una de las 10 funcione, el retorno que tienen, sobre todo los VCs, los Venture Capitals, es mucho más alto que cualquier otra clase de activo, rentabilizado o anualizado. Rentabilidad anualizada, ¿no? Si lo comparas con renta variable o con renta fija, lógicamente, o con inmuebles y tal. Y esto es una cosa que la gente no sabe. Es decir, el organismo o la entidad que son las que son más rentables a la hora de invertir son los venture capitals, a diferencia de lo que se piensa. Sí, mucha esto es gente. muy curioso también porque en relación a Warren Buffett, que todo el mundo le conoce inversor en valor, lo comparan con el S&P 500, y dicen, en los últimos años no está consiguiendo batir tan fuerte al S&P 500. Y él mismo explica que, claro, cuando él empezó a invertir, Claro. el tamaño de su portafolio era otro y se podía meter en empresas más pequeñas. Lo que hacía básicamente era pues, elegir a él la directiva. Exacto. Y influir en la toma de decisiones empresariales y seguir acumulando empresas que tenían relación y optimizar su gestión, que es muy parecido también a lo que se hace en el private equity. Cuando miran los retornos históricos de Warren Buffett, pues si él ahora, como está limitado a entrar en empresas como Apple de gran capitalización, es mucho más difícil dirigir, optimizar en empresas que ya están mega optimizadas, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante todo este tema del private equity y sin duda no tengo nada en cartera más allá de mi propia empresa, que no tiene nada que ver, pero bueno, es una Bueno, startup ya que ya como está tal. súper bien, hostia. Pero me encantaría en el futuro, sin duda, ya te preguntaré porque... Oh, por supuesto, sí. No, yo creo que es súper chulo. Es lo que decíamos al final, lo que explicabas de Warren Buffett al principio, creo que es súper interesante. Hay una cosa que mucha gente no entiende, que es la simetría. Es decir, el hecho de buscar aquellos activos donde tú puedas perder 1, pero puedes ganar 10, claro, tienen mucho riesgo, cuestan de encontrar, pero cuando sabes más o menos qué variables tienes que tocar y más o menos en qué momentos del mercado, qué personas clave tienen que conocer y cuáles son los instrumentos o vehículos financieros que necesitan para empujar esto, pues te puedes hacer más o menos una idea y puedes diversificar en cierta forma y controlar un poco el riesgo y escoger a 10 proyectos con los que sabes que si tú invirtieras ese capital pues en Coca-Cola, no se puede multiplicar por 10 o por 100. Es imposible que Coca-Cola, con la capitalización de mercado que tenga, se multiplique. En cambio, con estos proyectos sí, ¿no? Y eso es lo que ahora estoy muy metido. Analizar la asimetría de todas mis inversiones y no solo de las inversiones, sino de lo que hago con mi tiempo. Que con el mínimo tiempo pueda sacar el máximo. Y esto, por eso de ahí sale toda la parte de negocios que estábamos comentando. Porque realmente cuando capitalizas es a través de la creación o la aportación de valor, no de la inversión. Súper interesante. Y además lo que tú has dicho, dedicar tu tiempo y tu dinero a algo que esté dentro de tu círculo de competencia, porque las probabilidades que Claro. tienes de poder detectar esas oportunidades son infinitamente más grandes. Sí, nos ha venido empresas de, yo qué sé, biomédicas, algo que estamos desarrollando y tal. Claro, como yo soy de profesión ingeniero electrónico y hay seguidores que lo saben y tal, y tienen pues una empresa, una startup de biomédica, pero digo, pues que ya, o sea, me meto en cosas, digo, no, lo siento, pero Claro. en todo lo que no controlo no me suelo meter. ¿Qué otras partes tiene tu quesito? Hemos hablado de private equity, pues tiene un poco de liquidez, ahora mismo, bueno, bastante liquidez, ahora mismo estamos hablando de 20 y pico %. Renta variable, o sea, donde incluyo pues acciones de bolsa, fondos indexados, fondos de inversión que tengas por ahí. Inmuebles, cripto, y luego tengo una parte en crowdfunding y creo recordar que ya está. No sé si me estoy dejando alguna cosa. Creo. ¿Y cómo te gustaría que evolucionase a futuro este quesito? A la exposición que tengo a día de hoy, por ejemplo, de inmuebles es pequeñita y entonces quiero tener mucho más inmueble. ¿Qué ocurre? Que a mí el activo inmobiliario es uno de los que más me gusta, ¿vale? A mí el tema de aquellos activos que te generan cash flow me apasionan, es decir, sin razón, es decir, me vuelven como loco, ¿no? No me preguntes por qué. Y entonces disfruto mucho con los inmuebles, pero sí que es cierto que estoy
la estrategia mía es de primero capitalizarme mucho. Ah, perdón, me he dejado una parte importante que son los negocios. O sea, capital propio para negocios. Y esos negocios, lo que estoy intentando ahora es capitalizarme mucho y luego cuando ya tenga ese capital, pues poder meterlo en inmuebles para protegerlo y que rentabilicen y que saque pues un cash flow X. Pero, no, o sea, al revés no comprar al principio muchísimos inmuebles, estoy comprando un inmueble al año, ¿vale? Pero podría hacer más. Lo que pasa es que no lo estoy haciendo porque quiero hacerlo al revés, que sería el camino más rápido, con más riesgo, pero más rápido. Es muy interesante porque a mí también me encantan los inmuebles, a pesar de que el 90% de mi canal es fondos indexados, pero en mi patrimonio, el día de mañana quiero tener un porcentaje alto de inmuebles. Lo que me ocurre es que lo veo igual que tú. Pienso que en la fase inicial de creación de riqueza, quizás es más interesante poner toda tu energía al 100% en negocios, en startups y en inversiones más rentables y más activas, que no los inmuebles. Y luego, cuando ya tienes ese patrimonio y ya tienes otros activos como los fondos indexados, que también te permiten, gracias a tu capitalización, al dinero que has generado, a tu cash y a tu parte de fondos indexados, puedes financiarte súper barato. Ahí entonces ver cómo comprar los inmuebles con una buena estructura societaria, ver cómo optimizar todo. Y me parece que compartimos mucho la visión porque lo veo como una parte, o sea, como un destino, pero no como un comienzo. Efectivamente, totalmente. De hecho, bueno, yo me he inspirado muchas veces en ti, Javi, porque, bueno, tú empezaste creando un negocio y luego ya, pues con el capital, lógicamente, invirtiéndolo sabiamente, pero es que es eso, la gente se mete de primeras en el mundo de la inversión y es algo que está bien, o sea, tienen que hacer porque todo el mundo tiene que invertir, porque tienes que preservar el capital y multiplicarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero lo que la gente no entiende es que no se va a hacer rica de hoy para mañana o en el medio plazo invirtiendo pues, en inmuebles o en fondos indexados. Es decir, en fondos indexados, si tu objetivo es llegar al millón, la siguiente pregunta es ¿cuándo quieres hacerlo? ¿No te importa hacerlo dentro de 30 años? Perfecto. Entonces tienes fondos, tienes lo que sea, inmuebles, tienes lo que sea. ¿Quieres hacerlo en 5 años o en 10? Pues tienes que capitalizarte mucho más rápido y esto es pues, con la creación o la aportación de valor, la creación de un negocio. Y con los inmuebles pasa una cosa muy curiosa, es que yo también siempre pensé, ostras, son muy lentos, pero eso es con la inversión inmuebles tradicional de comprar para alquilar. Sí. Realmente si tienes capital, ¿no? Se abre otra vía de poder ganar dinero más rápido a raíz de pues, dar valor, de meter tu tiempo, de, por ejemplo, comprar, reformar y vender, ¿no? Efectivamente. Yo en ese sentido ya no lo veo tanto como una inversión per se, sino lo asocio más a un negocio. Es como un híbrido, ¿vale? Porque tú le tienes que dedicar bastante tiempo a eso. Entonces, mi filosofía, el concepto que yo entiendo como inversión es eso de pongo mi dinero a trabajar, pues compro un inmueble y lo alquilo, ¿no? Entonces el comprar, reformar, vender, lógicamente también es una inversión desde el punto de vista conceptual y tal, pero como tienes que dedicar tanto tiempo, entonces ya lo rentabilices mucho más, pues puedes conseguir un 30% o cosas así, o incluso más, depende de cómo hagas la operación, pero por la dedicación del tiempo que te requiere, claro, estás, pues eso, siendo muy productivo en ese nicho concreto. Que, ojo, hay muchísima gente que se ha capitalizado un montón, pero es eso, se ha capitalizado con mucho trabajo. Con mucho trabajo y es casi un negocio hacer eso, ¿sabes? Porque es tu tiempo, pum, de meterle. Entonces lo asocio más a eso. A mí hay una parte del inmobiliario que me encanta y que me gustaría mucho aprender y que de hecho me he puesto el objetivo de que cuando llegue al millón en patrimonio financiero de inversiones en indexados, lo que voy a hacer es apalancar $500,000. Buenísimo. Y dedicarlo a comprar, reformar y vender. ¡Qué bueno! Pero lo hago por dos cosas. Por uno, por la rentabilidad y por otro, porque me excita y quiero aprender, ¿no? Y quiero ver si soy capaz. Y lo veo súper interesante, pero eso lo veo, ¿no? Como cuando tienes fondos, ya sea indexados, ya sea de inversión, ya sean acciones, son los propios bancos los que te van a poner muy fácil esa financiación. Claro. Y si te pueden prestar dinero al 3% y abrirte una línea de crédito de libre disposición gracias a tus fondos indexados y puedes hacer de comprar, reformar y vender, creo que puede ser una combinación brutal de los activos y que puede multiplicar la rentabilidad de la cartera muchísimo. Entonces, es algo súper incipiente, pero es algo que tengo ahí en la cabeza para 100%, ¿eh? De hecho, tienes un vídeo donde hablas sobre la pignoración y tal, un vídeo buenísimo que recomiendo a todo el mundo que lo vea si no lo han hecho, y que yo creo que es, magistral, porque es como habría que hacer las cosas, que mucha gente se piensa, vale, no, pues yo cuando tengo con los fondos ya $1.000.000, pues los liquido y con lo que gano, no tienes que liquidar nada. Es decir, precisamente tienes que endeudarte porque la deuda no grava y con eso poner el dinero a trabajar. Yo lo que veo es que con los activos lo que consigues es convertirte en tu propio banco. Y eso es súper interesante porque luego puedes disponer de tu capital
a un precio súper barato pues, ¿no? del dinero y sin pasar por Hacienda, exactamente. Es súper interesante. Total. ¿Y por qué comprar, reformar y vender? Porque te va el barro de... Quiero probar esa capa de barro. Me encantan los inmuebles. De hecho, tuve uno y lo vendí por el tema de que al residir fuera de la Unión Europea, pues el tratamiento fiscal es pésimo. Sí. Entonces, no veo el hecho de alquilar porque el tratamiento fiscal va a seguir siendo malo. Sí, muy malo. Tengo que terminar de ver el tema de hacerlo como sociedad, pero tengo entendido, no soy un experto, pero tengo entendido que se necesita un volumen amplio para que salgan a cuenta los gastos. Y en cambio, creo que las sociedades que se dedican como a comprar y vender no está tan mal la tributación. Y bueno, pero sobre todo es por un tema de pasión, de decir, oye, ya he construido mi cartera aburrida, mi cartera modo abuelo, ¿no? Ahora quiero experimentar. Hostia, qué bueno, muy bien. Pues mira, a ver, a lo mejor me animo yo también en alguna. Y yo quiero hacerlo también, el tema de comprar, reformar y vender en algún momento. Lo que pasa que ya te digo, que nuestra filosofía es mucho de que el dinero trabaje para nosotros, y entonces nos gusta mucho más poner el tiempo en algo de pura creación de valor, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que comprar, reformar y vender mola mucho. Sí. El hecho de ver cómo está, ¿sabes?, arreglándose el tal, decir, hostia, es algo que puedo tocar, que lo puedo mejorar, que luego sé que va a tener un valor todavía más alto. Sí. Chulo. Uri, y de la parte de las criptomonedas, ¿cómo ves todo lo que está ocurriendo? La quiebra de FTX, Alameda, el riesgo con BlockFi, lo que pasó con Celsius. Pero claro, la gente que todavía no se ha atrevido a meterse dirá, hostia, qué miedo, Sí. ¿dónde meto mi dinero? No lo puedo tener en los intercambios, ¿cómo lo almaceno? ¿Cómo lo ves tú todo esto? ¿Crees que va a afectar mucho a la industria? Sí. A ver, afecta sin duda, o sea, es malísimo para la confianza del sector y te das cuenta de que sigue siendo un mercado extremadamente manipulado, que siempre lo decimos, que nos cansamos de repetirlo, pero que, claro, que hay muchísima gente con ganas de entrar y que no puede hacerlo precisamente por cosas como esta. Yo siempre digo que, lógicamente, dentro de este mercado tienes que estar muy formado, porque es un mercado nuevo, es un mercado muy tecnológico, que tienes que entender cómo funciona la tecnología de verdad para realmente meterte, y si lo haces y te metes, pues not your keys, not your Bitcoin, es decir, tenerlo siempre pues, en billeteras frías, como lo tengo yo. ¿Cuál le recomiendas a la gente? Yo utilizo Ledger, entonces puedo hablar bien de Ledger porque pues, siempre ha funcionado bien, nunca he tenido ningún tipo de problema y tal, pero hay otras que seguro que funcionan fantásticamente, como Trezor o lo que sea. Incluso ahora están saliendo pues, nuevos formatos de billetera como Material Bitcoin y cosas así, que son chulas. Es decir, son cosas pues, innovadoras, pero son chulas. Pero claro, tenemos que entender que existen actores muy grandes en el mercado que tienen muchísimo poder en un mercado tan pequeño, como pueden ser pues, los exchanges, ya sean centralizados. Hay mucha gente que dice, bueno, pues vete a un descentralizado. Tiene otros riesgos irte al descentralizado, ¿no? Que es sobre todo la parte de seguridad desde el punto de vista técnico, ¿no? Ciberseguridad. Se hackean cada mes o cada 2 meses, existe algún hackeo en algún lado porque se quiere correr mucho y no se auditan todos los códigos de smart contract que existen en todos estos lares, ¿no? Pero por otro lado tienes pues, todos estos entes centralizados que, claro, tienen tantísimo poder que, como ha pasado en FTX, si no haces bien las cosas te puedes cargar prácticamente medio mercado. Es muy peligroso. Entonces siempre, si entras, yo creo que hay mucha gente que cuando lo digo enloquece. Yo soy pro regulación. Siempre creo, el kit de la cuestión está en el cómo se vaya a regular, ¿vale? Pero una regulación de mínimos tiene que existir sí o sí, para blanquear de capitales, para temas de terrorismo, para lo que sea, tiene que existir sí o sí. Y además, esto lo que va a permitir va a ser que entre dinero institucional, que se vaya regulando poco a poco y que dejen de pasar estas cosas, ¿vale? Entonces, pues sí, va en contra de la descentralización en parte, pero si somos realistas y realmente queremos que el mercado pues evolucione y tal, tenemos que pasar por el aro y vamos a tener que pasar. Si no, no entrará dinero de verdad y no se tomará en serio y será muy difícil que entre esa disrupción de verdad y que sea una adopción masiva. Yo a Bitcoin me lo planteo mucho como una clase de activo similar al oro y que creo que ha llegado para quedarse. Ahora, puede que vengan años complicados en los que tardemos en ver máximos, incluso con el halving de por medio, ¿no? ¿Tú cómo lo ves por todo esto que está ocurriendo? Yo lo veo un poco igual, siempre he creído que Bitcoin es un activo real y esto es una definición que, por ejemplo, hace el profesor Juan Ramón Rayo, que me gusta mucho, y él dice que Bitcoin es un activo real porque, es decir, nadie tiene la capacidad real de, digamos, poder controlarlo, gestionarlo, crearlo o dejarlo de crear o descrearlo, ¿no? Por alguna forma, o de modificarlo. Aparte de, lógicamente, los mineros que ganan pues, por parte del código, lógicamente. Pero, a diferencia de lo que ocurre con todos los otros criptoactivos, por llamarlos de alguna forma, que son activos financieros.
¿vale? Que son dos cosas muy diferentes. Entonces, claro, meter criptoactivos todos en el mismo saco es como cometer errores de concepto muy grandes, ¿no? Es como decir que todas las acciones de las empresas son iguales, que una de Apple es lo mismo que una de, yo qué sé, que una participación de una pyme, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, creo lo mismo que tú en cuanto a Bitcoin. Yo sigo creyendo personalmente, esto no es un consejo de compra o de inversión, en el proyecto, y en el momento del mercado en el que estamos sí que es cierto que podemos estar frente, por ejemplo, a una crisis que todavía dure un par de años, 3 años, tranquilamente, e incluso que el halving todavía no sea suficiente como para subirlo. Depende de muchísimas cosas. Van pasando cisnes negros, van a pasar más, o sea, van a ocurrir más, siempre han estado allí. Y el mercado siempre, de hecho, el número de holders sigue aumentando. Es decir, los fundamentales de on-chain, que se llaman, siguen siendo muy positivos. Pero claro, los digamos, indicadores macroeconómicos no lo son. Con lo cual... Yo creo que con toda la que está cayendo, si no se ha derrumbado muchísimo más, es que también es una muestra positiva que da confianza a futuro del activo, porque al final dicen, sí, ha caído un 70% en lo que va de año ya, pero es que Facebook también, y Netflix, claro. y un montón de empresas súper asentadas que la gente trata como un activo mega seguro en comparación con Bitcoin. Efectivamente. Y a ver, mirando históricamente, Bitcoin, o sea, ha tenido caídas de estas, pues ha tenido a lo largo de la historia, no sé, habrá tenido una veintena o 25, 30 veces, ha caído un 75, un 80%. Es que, claro, tenemos que tener en cuenta la clase de activo que es y realmente la edad que tiene. Y la capitalización. Capitalización súper pequeñita, mercado súper manipulable, que FTX hace esto o la otra ballena hace lo otro, te están moviendo el precio ellos. Entonces, tienes que entenderlo. O sea, tienes que entenderlo. Sí, al final, no, un poco lo que ocurre con Bitcoin es que si la Fed puede mover el mercado de acciones con su impresión de dinero y colocando grandes masas de dinero donde le interesa con la compra de bonos, ¿no?, para mantener el yield, pues con Bitcoin pasa lo mismo. Las ballenas deciden qué es lo que ocurre hoy con Bitcoin. Y pues es normal porque no hay regulación, todavía no hay suficiente diversificación, todavía no hay adopción masiva. Entonces es que mientras que siga así, yo veo razonable esta volatilidad que la ha habido en el Nasdaq toda la vida, que la ha habido en acciones del S&P 500 y que la gente tiene que entender lo que invierte. Lo que pasa es que la mayoría de gente invierte con el optimismo y solo ve, ¿no?, el potencial hacia arriba, claro. Pero no suele estudiar lo que pasa entre medio. Ese es el problema, que la mayoría de gente está aquí solo por la fiesta. Sí. Y cuando pues, se abren las luces de la discoteca y ves lo feo que es el tío o la tía con la que estás bailando y dices, hostia, me quiero ir, ¿no? No, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Y sobre todo tienes que entender lo que decía antes, el activo tiene 13 años o los que sean, ¿no? Desde, pues eso, 2008. Entonces, gente que lo compara con el oro tiene miles de años. Son cosas diferentes. Cuando llegue a una capitalización de mercado de 10 trillion, como el oro, pues a ver qué pasa. Claro, a ver será más estable, será más difícil moverlo, harán falta paredes mucho más grandes. ¿Tienes algún otro criptoactivo aparte de Bitcoin en cartera? Yo tengo sobre todo, principalmente Bitcoin, tengo Ethereum y luego tengo también un poquito de Cardano y tal, que lo compré en su momento. Y creo recordar que, bueno, y luego tengo algunos tokens de algún exchange en concreto, porque utilizo pues Swissborg y tal, que es, al final, como yo cobraba en francos suizos, pues necesitaba una plataforma que me permitiera invertir en francos suizos sin tener que pasar por euro y perder, pues utilizaba esa aplicación y tal, que la verdad es que va muy bien. Y entonces ahí, pues, te beneficia tener ese token, pero sin más. Hablando de Suiza, ¿cómo son las condiciones fiscales a la hora de la inversión en bolsa, por ejemplo, en Suiza? Bueno, no existe, o sea, es 0% de rendimiento tributación del capital. A las plusvalías, ¿no? Correcto. ¿Y a dividendos? A dividendos sí. Dividendos está... O sea, la fiscalidad en general en Suiza es muy atractiva, excepto en los dividendos. Los dividendos te meten un palo terrible, pero terrible, ¿eh? Estamos hablando, ahora te mentiría porque exactamente no me acuerdo, pero creo que va en torno al 20 y pico por ciento. ¿Y en criptomonedas? Igual que en bolsa, 0%. ¿Y en inmuebles, las rentas de los inmuebles? Y la renta de los inmuebles, esto lo tendría que mirar, no invierto en el mercado inmobiliario suizo porque es extremadamente caro, entonces nunca he estudiado la fiscalidad como tal, digamos, a título particular. Y ya el último examen de Derecho Tributario. Adelante. ¿Cómo es la tributación de las rentas, por ejemplo, lo que te pagan las facturas que hacen tus patrocinadores, YouTube y tal? ¿Cómo tributa allí una persona? Depende un poco de los cantones, ¿no? Creo, pero exacto. En términos generales. Sí, ahí tienes, o sea, digamos el IRPF tiene como 3 partes. Tienes una parte de un impuesto federal, luego tienes un impuesto cantonal del cantón y luego tienes un impuesto municipal. Es decir, tú pagas impuestos, digamos, el IRPF se compone de la suma de estos 3. Pero claro, las sumas del IRPF, estamos hablando, depende de cada cantón, porque cada cantón tiene la potestad de decidir qué política fiscal aplica. Es un poco como Estados Unidos, ¿vale? Es una confederación. Y entonces tienes, por ejemplo, el peor de todos, que es Ginebra,
que es el peor con diferencia, que llegas a, pues a las tasas para, por ejemplo, una persona que esté cobrando pues 100.000, 150.000 y tal, te puede llegar al 30 y pico, 40%. Y luego tienes el cantón de Zug, por ejemplo, donde con 100.000, 150.000 te tributas al 6% o 5%. Bueno, entonces súper razonable. Sí, no, la verdad es que, y tú puedes elegir, o sea, tienes, esto lo convierte en un país súper interesante porque, claro, si de repente un cantón aplica una política fiscal tal, es que te mudas 50 kilómetros al lado o 30 y te vas al otro lado y ya está. Súper interesante. A mí esto de la competencia me encanta porque yo creo que el libre mercado al final acaba regulándolo todo. Sí, no, y la verdad es que mira cómo va el país. Como pasa con la seguridad de Bitcoin, que nunca ha sido hackeado y esperemos que nunca lo sea, y es que al final cuando baja la dificultad porque se van los mineros, suben las recompensas y eso hace que entre gente nueva y se acabe regulando. Es que esa parte es fantástica. Y luego sí que es verdad que pues, a nivel de facturación, que también preguntabas, etcétera, etcétera, como yo, por ejemplo, a título autónomo, cuando te haces autónomo, allí te cuidan mucho, ¿vale? El autónomo paga hasta los 57.000 al año, tienes como un escalado que va hasta el 10%, ¿vale? Y a partir de los 57.000 es un fijo del 10%. ¿Vale? Que está fantástico. O sea, que igual hasta 100.000 se te queda una media del 8. Del 8 y pico, exacto, eso es. Y después, hasta que no ingreses tú al año 100.000, no tienes que cargar ningún tipo de IVA en tus facturas, lo cual te hace poder ser más competitivo, ¿sabes? Y tal. Y luego el IVA, cuando lo tengas que cargar, es de un 7%, 7,7%, ¿vale? No es de un 21% y tal. Con lo cual, te tratan, la verdad es que muy bien, no existe cuota de autónomos, es decir, te tratan bien. Lo malo, los costes de vida. En comparación con Barcelona, por ejemplo, o Madrid, ¿qué coste de vida, pues...? Yo te diría, yo por ejemplo estamos pagando un piso que está pues, a unos 20 minutos de Zúrich aproximadamente y estoy pagando 1.500, que al final es que en Barcelona encuentras cosas así, en Madrid también. Pero dentro de Zúrich pues ya te puedes ir a los 3.000, a los 4.000 al mes. O sea, igual el doble, más o menos. Yo diría que sí, los gastos de vida se te multiplican por 2 y los salarios se te multiplican por 3 o por 4. Es decir, que al final renta mucho irte para allá. A pesar de que la gente diga, uy, pero es muy caro vivir allí. Ya, pero cobras mucho más. ¿Sabes? En valor absoluto eres mucho más, digamos, pudiente en ese sentido. Y el salto que pegas de crecimiento profesional cuando te vas a otro país y a otro país como Suiza, tan avanzado en todos los sentidos. Sí, la verdad es que es muy bonito, porque además es un país súper multicultural, multiétnico. Es que en el centro de Europa... Sí, y tiene el 40%, bueno, ahora ya no es el 40%, es un poco menos, pero de la población son inmigrantes, ¿no? Y entonces se respira, siempre lo digo, ese sentimiento fraternal de mucha gente pues en la misma situación que tú y tal, y claro, aprendes de tantas culturas, tantas perspectivas diferentes, se te curan muchísimas cosas, yo siempre lo digo. O sea, muchos de los males que tiene muchísima gente se curan viajando. Al final había una estadística que es como que el 90% de la gente vive a máximo 5 kilómetros de donde nació. Claro, la gente a la que optas a conocer las distintas culturas, ideas, sensaciones, emociones, es que estás condenado a pensar prácticamente lo mismo que piensas cuando tienes 12 años, igual que con 50. 100%. Y hay gente que dice, no, pues yo viajo, yo pues de vacaciones me voy a Portugal. Y dices, pero amigo, te vas de turista. O sea, el crecimiento viene cuando vives allí, cuando conoces la perspectiva, la cultura, cuando entiendes la forma de trabajar de las personas. Uri, ¿qué papel juega tu pareja en tu crecimiento personal, empresarial, de inversor? Porque hablas mucho de ella, yo la conozco y es un sol, y yo también me apoyo mucho de mi pareja, entonces quiero que nos puedas contar un poquito sobre esto. Pues fundamental. Es un pilar en mi vida, pilar fundamental, y sin ella no estaría donde estoy ni de coña. Yo siempre lo digo, es tan importante cuidarte a ti mismo como tener a tu lado una persona que crea más en ti que tú mismo, ¿sabes? Y en ese caso a mí, yo he tenido muchísimos momentos de bajón, de decir, hostia, no puedo más, sudo, o sea, esto ya no... Y ella decirme, ni de coña, que lo puedes hacer, que hazlo, que no sé qué tal, y hacerlo, y conseguirlo, ¿no? Y es como, wow, o sea, tener una persona al lado que crea en ti de esa forma, hostia... Yo me levanto cada mañana y pienso muchas veces, antes estaba obsesionado con el dinero, ¿vale? Hace muchos años. Estaba muy obsesionado en plan, quiero ser súper ambicioso, rollo, llegar a ser CEO, llegar... Y ahora me levanto cada mañana y pienso, hostia, lo tengo todo, ¿eh? En realidad lo tienes todo, porque lo hablábamos antes, el tema de, pues eso, de poder disfrutar de el amor de una pareja que piensa como tú, que está súper alineado, que eres feliz, que te hace reír, hostia, has ganado mucho en la vida ya. Sí, sí. Es que al final... Tu pareja es tan importante en tu vida que hay una frase que es como que la decisión financiera más importante en tu vida es tu pareja, pero no por la parte de que el dinero que te da o el dinero que te quita, no nada que ver, sino por la estabilidad emocional,
lo tranquilo que te sientes cuando te sientes respaldado, cuando sientes que estás peleando por otra persona también, Sí. eso es impagable. Yo me siento muy afortunado y hay gente joven, sobre todo, que, claro, idolatra mucho a aquellos hyper successful individuals que, como Elon Musk y tal, que como que rechazan las relaciones sociales prácticamente, ¿sabes? Y yo, hostia, no lo comparto para nada. O sea, yo creo que al final somos seres sociales y que el amor es un aspecto fundamental de nuestras vidas y que una vida sin amor no sería nada, ¿eh? Que al final, el día que yo me muera en la cama y tal, hostia, tener ahí seres queridos... Sí, sí, al final te quedas con las experiencias, te quedas con lo que has hecho sentir, con lo que te han hecho sentir. Eso es. Y ostras, hay que encontrar bien el balance porque a veces cuando mejor te van las cosas, más adrenalina tienes por dentro, más ganas de trabajar, más ganas de tal, y parece que te vuelves un poco insensible en algunos momentos, Sí. y es como frena y disfruta de la familia, de los amigos, porque todo esto pasa muy rápido y si no lo compartes realmente es que no acaba valiendo de nada. 100%, sí, sí. Yo de lo único, esto no lo he dicho nunca, pero de lo único que me arrepiento es de no haber pasado más tiempo con seres queridos que ya no están aquí. O sea, que al final te das cuenta ahora porque maduras y tal, pero, hostia, de lo importante que es realmente, que hay mucha gente que dice, yo quiero dinero. No, cuando tienes dinero dices, hostia, ¿y lo otro? No, es que como te centres en el dinero, siempre vas a querer más, porque Claro. las comparaciones son odiosas y siempre va a haber gente con más dinero. Al final, Exacto. En eso no te va a aportar nada, siempre y cuando, evidentemente, tengas el dinero justo y un Bueno, poquito para de vivir, sobra para vivir claro. bien, no tener esas preocupaciones, pero luego hay que centrarse en otras experiencias como la Total. que has vivido tú hace unas semanitas en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, para los que no lo sepan, he ido al evento de Tony Robbins. Para la gente que no conozca la figura, pues es un motivador, psicólogo práctico, que se llama él, un speaker muy famoso que ya tendrá sus 60 y pico. Y la verdad es que muy chulo. Yo siempre he sido muy reacio, escéptico con este tipo de eventos, la gente ahí saltando, ¡guau! Tal. Pero me recomendaron, gente a la que admiro mucho y respeto mucho, me había dicho, tienes que ir, al menos una vez, pero ve y así, y ya luego juzgas y opinas con conocimiento de causa. Hostia, macho, lo que te cambia Sí, sí. la perspectiva. A mí de Tony Robbins hay muchas cosas que me encantan, pero una de ellas que quizá la gente no comenta mucho y que hemos comentado antes de empezar a grabar, era el tema de la inversión en salud, ¿no, Uri? Que al final, ostras, solo tenemos un cuerpo, la energía que tienes, cómo te sientes, las emociones, lo generoso que te sientes, lo optimista, muchas veces también va en relación con cómo te sientes tú con tu propio cuerpo. 100%. Una de las cosas que nos sorprendió muchísimo del evento, el evento duraba 4 días. El último día entero era salud. Y claro, tú vas allí todos los días que te hacen pues, romper tus barreras mentales, etc. Y el último día, full salud, ¿no? Y lo que más te acojona es que Tony tiene 60 y pico. Y lo ves y es un armario que alucinas. Pero todo su staff, que son gente con la que ha estado los últimos 25 o 30 años, que tienen la misma edad que él o más, los ves y parecen un modelo te lo digo en serio, mazados ahí y tal, y te enteras luego que tienen lo que te comentaba antes, 69, 70 años. Y dices, ¿pero cómo es eso posible? Por eso invierto en fondos indexados, Uri. La gente me dice, es que cuando tengas 60, y voy a decir, pero si voy a estar mejor que nunca. Claro. No, y cuánta razón que tienes, Javi. Hostia, tú lo ves y te planteas muchas cosas. Te planteas muchas cosas, que gente que tiene tantísimo éxito, que tenga todo el tiempo del mundo para cuidarse como lo hacen, para hacerlo como lo hacen y tal, y dices... Prioridades. Estoy haciendo las cosas mal. Prioridades, sí. Y yo lo he probado, ha habido etapas en mi vida en las que me he levantado por la mañana y he empezado, pues primero con la parte de salud, de cuidarme a mí mismo, y eres mucho más productivo. Lo que pasa que luego viene la vorágine y cuesta, pero si lo enganchas... Muy bien, Uri, pues ha sido un auténtico placer esta charla entre amigos. El placer mío. Ojalá que podamos repetir en otro momento. Y las veces que quieras. Enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, eres un crack, un ejemplo a seguir en todas las facetas. Y que vayan muy bien estos meses que vienen por delante, que van a ser muy felices. Y a seguir consiguiendo pues, todo aquello que te propones, tío. Igualmente, felicidades por el super programa y por lo que te lo estás currando últimamente. Y nada, os deseo lo mejor, de verdad. Cuídate mucho, Javi.